días. Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos y fríos días. Voy a buscar a mi querida amiga. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, yo. ¿Tú Tú me sí, oyes? pero yo te escucho perfectamente, pero las demás me dicen que no me Es que yo escuchan. antes no te escuchaba tampoco. A ver si te pueden confirmar ahora. Sí, te escuchan. Ahora sí, hola. Ya sí, Ahora sí, menos mal. genial, Qué genial. susto, digo, a ver ahora Nada, cómo pues, soluciono esto. nada, Buenos pues días. mira, pues, buenos días. Pues voy a empezar con lo que estaba. En realidad estaba diciendo, bueno, que hace fresquito, que hace frío y que cómo empezamos este año, preguntaba, ¿no? ¿Cómo empezamos este año con estos nuevos proyectos, estas nuevas? Siempre se dice que año nuevo, vida nueva, pero sí, año nuevo, y vida nueva solamente si tomamos acción, ¿no? Si pasamos a la acción, si decidimos hacer algo por mejorar lo que tenemos, si decidimos hacer algo por cambiar esta vida que tenemos, que a lo mejor hay algo que no nos gusta. Entonces, pues les decía que hoy íbamos a hablar con una personita. Estás ahí, yo no te veo, me imagino que los demás sí te ven. Suele pasar en un directo, yo solo veo mi pantalla, solo me veo a mí. Y tú me imagino que solo te ves a ti, ¿verdad, Usue? No, yo te veo a ti también. Ah, ¿tú me ves a mí? Ah, muy bien, genial. Pues será mi teléfono que anda chocombroso. Nada, pues vamos a presentar a esta mujer que ya la tenemos aquí y voy a ver con el apellido, ¿eh? Usue, porque yo siempre te he dicho Usue y eh, te he ligado con Mami Concilia, pero el apellido es Madinabeitia. Muy bien. ¿Lo he dicho Madina bien? Beitia. Pero sí, muy bien, muy Madinabeitia. bien. Muchas gracias. Muy bien, pues esta personita que tenemos aquí, Usue, es una gran mujer, coach, periodista, conferenciante. Yo la conocí haciendo el experto internacional en desarrollo de valores y es una gran mujer a la que admiro muchísimo. Así que por mi parte, para mí es un placer tenerte aquí y quisiera que nos hables un poquito de ti, por favor, que nos Bueno, digas un poquito lo quién eres. primero de todo, muchísimas gracias, Lili, por esta oportunidad, por sumarte también a la iniciativa que vamos a contar hoy y compartiendo ese placer, ¿no? de estar aquí otra vez después de ese año que compartimos en el Experto en Valores, pues tener la oportunidad de charlar un ratito más. Y bueno, ¿cómo te cuento quién soy o qué hago aquí o cómo he llegado? No sé, la verdad que creo que es difícil hablar de una misma, ¿no? Pero bueno, yo diría que en estos momentos de mi vida soy madre principalmente, soy coach especializada en conciliación y gestión del estrés a través de los Wow, valores wow. y bueno, de lo que vamos a hablar hoy también, pues actualmente lidero un grupo de escritura para mujeres y bueno, y otros muchos proyectos, pero bueno, que es que al final bueno, hablaremos también, ¿no? Creé en su momento el movimiento Mami Concilia, Papi Concilia y mi empresa Concilia, que va a ser este año, cumple ya 10 años. Y Wow, bueno, pues soltar así algunas pinceladas, creo que eso sería lo principal que rige mi vida en estos momentos. muy bien. Háblanos un poquito de ese proyecto. Has hablado de Mami Concilia, de tus libros. Para las personas que no, bueno, yo te he escuchado, te sigo muchísimo. Creo que llevas una bandera por delante, un estandarte que es necesario, sobre todo cuando hablamos de mujeres, pero no solo mujeres, porque también está Papi Concilia, pero creo que es necesario, ¿no? El poner el foco en el hogar, en la familia, que es lo que tú estás haciendo. Pocas personas conocen a lo mejor lo que tú haces, pero pocas personas de mi red me refiero, ¿no? Porque sabes que mi meta va sobre lo que es el duelo, pero creo que es importante, sobre todo para mí, el ligar, el entender que cuando pasa algo, en mi caso, como es el duelo, es necesario tener acciones o buscar métodos de mejora. Y para mí el tuyo, lo que es Mami Concilia, Papi Concilia y lo que es tu estandarte es bellísimo. Entonces, me gustaría que lo que es mi tribu, ¿no? Mi gente te escuche, te, te conozca y que empiece un poquito a tener esa visión que tú tienes, ¿no? Que es tan bonita para el hoy y para el mañana también. Entonces, cuéntanos un poquito de los libros que has escrito, las colaboraciones y luego hablamos de Mami Concilia. Venga. Pues fíjate, bueno, si quieres, empiezo precisamente para que tu tribu entienda la importancia
de la conciliación y de lo que yo me dedico, ¿vale? Perfecto. En el fondo, mis libros están muy unidos a todo el tema de la conciliación, porque parte de ahí. La historia empezó hace 10 años, cuando faltando 3 semanas para incorporarme al trabajo tras la baja de maternidad, me invitaron a irme de la empresa. Entonces yo no podía quitarme de la cabeza una pregunta que era ¿cómo hacen las mujeres directivas para conciliar la vida personal, familiar y laboral? Decidí preguntárselo y 28 de ellas me contestaron con un testimonio en primera persona que yo recogí en un ebook llamado Mami Concilia, que se puede descargar de forma gratuita desde la web mamiconcilia.com. Y lo lancé el Día de la Madre de 2014 y tuvo una importante repercusión en redes sociales, empezando por Twitter, donde llegó a ser trending topic. Entonces despertó el interés de los medios de comunicación y a partir de ahí, sin yo buscarlo realmente, me convertí en activista por la conciliación. Estuve 3 años súper centrada en este tema, saliendo en medios de comunicación, participando en eventos y bueno, aprendí muchísimo de conciliación, más desde el activismo y desde qué tipo de medidas se podían hacer. Después de Mami Concilia, lancé Papi Concilia, recogiendo testimonios de padres. Y fíjate, los testimonios eran muy distintos, ¿no? Porque en Mami Concilia había mucho testimonio de renuncia, de cómo las mujeres renuncian en muchos casos a la maternidad para poder llegar a un cargo directivo, o cómo renuncian a su progreso laboral para poder cuidar de su familia. Y sin embargo, en Papi Concilia eran más testimonios de cuidados, de padres que de alguna forma habían renunciado a su progreso laboral en un momento puntual de su vida para poder echar una mano, la verdad no, corresponsabilizarse con su pareja e incluso ser el cuidador principal para que su mujer pudiera seguir liderando esa vida profesional. A eso, un año después, en el año 2015, siguió Mi empresa Concilia, que era otro libro que también de descarga gratuita, que en este caso recogía testimonios de empleados de empresas que contaban con medidas de conciliación. Porque en este viaje, que surgió de aquella pregunta, ¿no?, de cómo hacen las mujeres directivas para conciliar vida personal, familiar y laboral, pues fui descubriendo que esto no es un tema de mujeres, no es un tema de madres, no es un tema de padres, sino que es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Y que en esto juega un papel muy importante las empresas, así como la sociedad y como cada uno de nosotros. Y aquí lo ligo, ¿no?, con tu tribu, porque cuando surgió el tema de hacer esta entrevista, yo pensaba, bueno, ¿cómo hilamos, ¿no?, la conciliación con el tema del duelo que lideras y que me encanta cómo lo haces, Lili, porque creo que es tan importante que haya personas que te acompañen en esos momentos, ¿no? Fíjate, justo hace un año, el día 6 de enero, falleció un primo mío. Y ese día 6 de enero también había fallecido hace unos años una tía mía. Y es desolador, ¿no? En un día como ese, bueno, la muerte siempre es desoladora, ¿no? Pero cuando llegas a un tanatorio y hay alguien que te recibe y te acompaña sin conocerte de nada, se agradece mucho. Y esas personas, por desgracia, escasean. Entonces, bueno, volviendo al tema de la conciliación y ligándolo con ese tema que lideras tú tan importante, ¿no?, del duelo y de la muerte, creo que es muy importante que también las empresas, la sociedad, la pareja, nuestro contexto nos acompañe en esos momentos de duelo con la conciliación. Porque aquí, fíjate, me está justo viniendo a la mente, en el año 2005 fallecieron en cuestión de 10 días mi abuelo y el hermano de mi padre. Yo estaba trabajando en una empresa pública y, bueno, pues con mi abuelo me dieron todas las facilidades y, claro, a los 10 días fallece mi tío y fue tan seguido que fue como, venga, pues vete, lo que haga falta. Encima era en Vitoria, entonces tuvimos que coger un avión rápidamente y falté una serie de días, ¿no? Y yo pensé, jo, qué majos, ¿no?, en la empresa que me están acompañando en este momento de duelo. Pero cuando pasó ese momento, me dijeron que tenía que recuperar esos días, que me los quitaban de las vacaciones. Y yo aluciné, porque lo que para mí había sido, ¿no?, apoyarme en un momento complicado, de repente se estaba convirtiendo en un te cobro las vacaciones. Y me sentí totalmente decepcionada, ¿no? Y ese tipo de cosas que parecen como tan banales, ¿no?, tan fáciles y a la vez tan difíciles, ¿no? Como una empresa te puede apoyar y ganará tu compromiso para siempre si en un momento como ese te acompaña,
Y por el Así contrario, es. cómo te puede perder y te puede desconectar totalmente si no te acompaña en ese momento, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar esta oportunidad en la que estamos ligando conciliación y duelo para Ujú. quitar esa idea que yo creo que cada vez menos gente, pero que todavía mucha gente tiene en la cabeza, de que la conciliación es solo para madres, o es solo para mujeres, Correcto, o es solo correcto. padres, o solo para familias. Así O sea, es. es todo para todo lo que tenga que ver con compatibilizar Y mira, nuestra por vida, dónde. para poder vivir, porque en realidad también hablamos de Sí, conciliación personal, familiar y correcto. laboral, y en realidad, ¿por qué nos dividimos en tres? Si es que Así es, somos así es. personas íntegras y es nuestra vida. Y mira, ahora que hablas de esto, perdóname que te interrumpa, pero es que es un tema que el otro día tuve un directo también con Lidia, que hablábamos del estrés. El estrés, ella tiene el tema del estrés y hablábamos justo del duelo, ¿no? Cómo me incorporo otra vez en duelo a trabajar. Y yo le decía que dentro de la sociedad, y esto es un tema que ahora que estoy hablando contigo me viene como, estoy dando un estandarte y me gustaría si quieres acompañarte en él. Dentro de la sociedad, ¿cómo es posible que las personas sí que tengan un permiso cuando nace un hijo largo, necesario, porque te tienes que acomodar, pero cuando una persona fallece, son solo 3 días, que es cuando tu pico más álgido emocional está, cuando tu mundo se ha roto? O sea, que nacer y morir son parte de la vida. Y creo que es algo que debería la sociedad también tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, en este sitio donde estamos. Pero bueno, ahí lo tiro, ahí lo dejo. Y tú que eres activista en esto también, como lo has mencionado, creo que también es interesantísimo, ¿no? El conciliar el ser humano, el trabajador, conciliar desde todos tus flancos fuertes y desde todos tus flancos débiles, ¿no? Mm. El conciliar. Mira, recojo aquí, Lili, el testigo que me lanzas y se lo lanzo a tu tribu, ¿no? Como decía, pues Mami Concilia recoge testimonios de madres, Papi Concilia de padres, Mi Empresa Concilia de empleados, y a través de la web seguimos recogiendo testimonios que de momento no están recogidos en un libro, pero que están en la web y que siguen manteniendo vivo el movimiento. Entonces invito a tu tribu y te mandaré el link para que puedas compartirlo, para que la gente comparta esos testimonios de conciliación con el duelo. Uh -huh. Porque es verdad lo que decías, ¿no? Ahora justo me ha venido a la mente de dos buenas amigas que han experimentado en corto periodo de tiempo el fallecimiento del padre, la pérdida del trabajo y la pérdida de la pareja. Fíjate que tres duelos, ¿no? Wow. Y al final no se han dado permiso para hacer el duelo. Y un año después la persona quiebra. Y Claro, el precisamente estrés. ese ritmo al que nos somete la sociedad, que parece que en un primer momento te puede ayudar, ¿no? Incluso que mucha gente ante un fallecimiento, cuando vuelve al trabajo, es como, bueno, pues mejor, porque no tengo tiempo para pensarlo. Hay veces, ¿no? Ahora yo pienso muchas veces, ¿no? Cuando me he visto en situaciones de estar en el tanatorio, que dices, bueno, parece que esto es un poco anacrónico, ¿no? Pero no, es que es Sí, totalmente necesario, porque es necesario parar, correcto. hablar sobre la persona que ha fallecido, hablar con las personas que han sufrido esa pérdida de una forma más cercana, tener el apoyo y parar, aunque sea Totalmente. 24 horas, porque es que no paramos más, pero por lo menos parar esas 24 horas para integrar y asumir Mm. la muerte y empezar el duelo. Pero Así como es. dices, y lo lanzo desde aquí como activista por la conciliación, aprovechando que este es el canal, qué importante sería, nunca lo había pensado, Lili, y me lo incorporo, Mm. el que hubiera Sí, más de 3 días o 4 días o tres 5 en el días, caso de ser fuera, ¿no? Para poder asumir ese por duelo. favor. Porque como Es tú que dices, tenemos 16 semanas para acoger esa vida, pero no tenemos 16 semanas para despedir. imagínate lo que es. Tengo 16 semanas para recibir a mi hijo, pero si mi hijo se muere, solamente tengo 3 días para llorarlo. Ojo con esto, ¿eh? Uf, Es brutal. se me ha hecho un nudo en Es la garganta porque, o sea, claro, pensamos en la brutal. muerte de los mayores, pero claro, de repente, uff, en Así cualquier caso, es, durísimo, ¿no? así es. Totalmente. Bueno, por eso tu testigo es súper importante. Por eso hablar de estas cosas, que hayan personas como tú, es súper importante. Háblanos, sigue, por favor. Continúa. Perdona No, que no, te sí. haya cortado. O sea, la verdad que estamos en este punto. Ayer, hablando un poco, ¿no? De qué íbamos a hablar en esta entrevista, era como, fluye.
Nunca pensé que hablaríamos de esto, Lili, pero qué importante, ¿no? Crear este espacio y al final, mira, a mí me pasa muchas veces, estoy tan obsesionada con la conciliación, ya son 10 años trabajando en esto y todo me lleva a la conciliación. Incluso cuando estoy hablando de un congreso, en vez de congreso me sale conciliación, o cuando estoy hablando de un contrato me sale conciliación. Entonces, es curioso cómo para mí la conciliación es todo, ¿no? De hecho, ahora estoy escribiendo un libro que recoge mis aprendizajes de estos 10 años, la conciliación, ¿no? Todavía no tiene título, pero sí que hay algo que me resuena en la cabeza, que es que la conciliación es solo la excusa. La conciliación ha sido mi excusa para conocerme mejor, para ser mejor persona, para ser mejor profesional y, bueno, y por supuesto mejor madre, ¿no? Pero al final en eso está. Sí. Hay muchas veces, también estoy en varios cursos de emprendimiento con mentores y tal, ¿no? Y todos te dicen, la conciliación no es un problema. Y es verdad que eso a la hora de vender me encuentro con eso, ¿no? Que no es un dolor lo suficientemente fuerte para que la gente invierta. Entonces, en estos cursos de emprendimiento siempre me dicen, ¿cuál es el dolor? Bueno, pues el dolor es que la conciliación te lleva a tener estrés, la conciliación te lleva a tener una pérdida de autoestima, la conciliación te lleva a olvidarte de ti, a no tener tiempo. Pero en cualquier proceso de coaching, y esto lo sabes tú bien, hay un objetivo y ese objetivo al final no deja de ser una excusa para conocerte mejor. Y cada uno tiene un objetivo, y el mío fue la conciliación, que al final te lleva a indagar en ti misma y a conocer pues una serie de cosas que vamos a conocer todos, cada uno con su excusa o con su objetivo de proceso, ¿no? Cosas como el perdón, la relación con los padres, la relación con los hijos, la relación con el otro, que el otro es un maestro, a gestionar las críticas, el feedback de ida y vuelta, en fin, tantas cosas, ¿no? Los valores, que te voy a contar a ti, Lili, ¿no? Lo importante que son para todo esto, pero bueno, para la conciliación te cuento. Totalmente. Mira, a mí ahora mismo que acabas de decir cuál es el dolor, ¿no? En la conciliación. Cuando una empresa te dice eso, yo diría el dolor hoy por hoy. Para mí, ¿no? Es lo que me viene ahora mismo, hablando justo de este tema de conciliación. El dolor para mí es ver jóvenes que no tienen ningún tipo de valor. No tienen, pero no valor personal, no tienen valores. No hay valores en la sociedad porque mamá se levanta a las 7 de la mañana, te deja en un colegio, te recoge a las 5, a las 6, o te recogen los yayos, o porque es la vida ajetreada que llevamos, porque los padres, las madres, los dos, no son capaces de darle la atención a los hijos que necesitan porque económicamente no pueden. Entonces, la necesidad de conciliación es tan grande hoy por hoy en nuestra sociedad para crear los líderes del mañana, que tengan valores, que tengan principios, pero es que se ve cada cosa, o sea, se ve cada cosa en la calle. ¿Cuál es el dolor? El dolor es tener una sociedad con valores el día de mañana. El dolor es que si a ti te da igual como jefe, como líder, como dueño de una empresa, darte cuenta que el día de mañana tu hijo tiene 18 años y te has perdido la mitad de su vida, está bien por ti. Pero totalmente. Como madre, yo quiero vivir del día a día de mis hijos. Y como madre, tengo todo el derecho y como padre también. Y esa es la conciliación. Y la conciliación es, trabajadores contentos, vas a tener una mejor productividad. Es que es así de claro. Totalmente, Lili, es súper importante y mira, muchas veces cuando se habla de que los jóvenes no tienen valores, de que esta sociedad sin valores, bueno, valores siempre hay, todo el mundo tiene valores, ¿no? Porque valor es a lo que tú das valor, lo que das más importancia. La cuestión es cuáles son esos valores. Exacto. Yo pienso que se está perdiendo mucho el valor de la familia, por ejemplo, que para mí es uno de mis valores fundamentales y que creo que es un sustento, un pilar para seguir adelante, ¿no? Pero fíjate, hablabas también del tema económico, ¿no? Yo creo que eso es un poco una trampa. O sea, es verdad que bueno, que yo al final hablo desde una situación de privilegio, me siento totalmente afortunada, pero muchas veces nos engañamos y vemos necesidades que no son reales, ¿no? Y de repente necesitas una cosa más grande o necesitas 2 coches, porque es que fíjate, cada uno va a trabajar por separado y entonces tal, y entonces y el niño necesita extraescolares para ser más inteligente y para saber chino y tecnología y robótica y no sé qué, no sé cuántos. Y al final no deja de ser trampas que nos hacemos, porque
todo eso pues cuesta dinero o sea, al final como que entras en una rueda, ¿no? De más necesitas, más trabajas, como más trabajas, más necesitas y entras ahí en un bucle sin fin. Y también está otra trampa, ¿no? Que es el tiempo de calidad, ¿no? Que muchas veces nos engañamos con, como no tengo tiempo, voy a darle tiempo de calidad. Y entendemos por tiempo de calidad poder llevar a nuestro hijo a Euro Disney o al parque de atracciones o a donde toque, ¿no? O hacer un gran viaje. Y muchas veces la calidad para nuestros hijos, vamos, yo con mi hijo lo veo claramente porque me lo pide así. La calidad es sentarse en el sofá y darse un abrazo y estar tranquilos. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto esa calidad malentendida no vuelve a ser una trampa? Porque como quiero llevar a mi hijo a Euro Disney, tengo que trabajar más para ganar más, para poder, ¿no? Y esto lo veo muchas veces en las sesiones, ¿no? Que es como, ay, es que me gustaría poder darle esto a mi hijo. Y cuando empiezas a indagar y dices, ¿realmente es tan importante darle eso? Mira, O un abrazo que es gratis. Ahora mismo te voy a lanzar aquí, voy a linkear, como decimos, lo que estás diciendo con una experiencia o varias que yo he tenido, pero voy a hablar solamente de una. Y es un niño de 10 años que había muerto su madre y me arrimé a él a hablar con él porque estaba mal, necesitaba en ese momento, ¿no? Y le dije, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Hablamos y empezó a hablar conmigo y me contó que él lo que iba a echar de menos era las noches por la tarde que él se quedaba despierto hasta que su mamá llegara para que le diera el beso. Bueno. Ojo con esto, ¿eh? Y el niño era un niño que lo había tenido todo, o sea, era un niño que tenía absolutamente todo, todo marcas, todo, iban de vacaciones. No, él, lo único que él esperaba todos los días era en la noche cuando llegaba su mamá, que cuando su mamá llegaba, él ya estaba dormido o ya estaba metido en la cama, no estaba dormido, estaba esperando que llegara su mamá para que le diera el beso. El niño no se acuerda de su casa o como mamá hace. Él, ese era el recuerdo que él decía, es lo que voy a echar de menos de mi mamá, porque mi papá casi nunca está, porque siempre está trabajando. Y ahí es cuando tú dices, wow, ojo con esto, ¿eh? ¿Qué Sí. es lo que les queremos dar y qué es lo que les estamos dando de valor, como tú dices? Totalmente de acuerdo. Fíjate, me ha venido a la mente, no sé si, bueno, de alguna forma está relacionado, pero me ha venido a la mente una frase del libro Invisible de Eloy Moreno que trata sobre el bullying, en el que el protagonista está en el hospital y su padre está a su lado. Y dice, papá, ¿cómo es que estás aquí? Y dice, me han dado los días porque estás enfermo, o me he cogido los días porque estás enfermo. Y el hijo le dice, ¿y no podrías cogértelo cuando estoy bueno, cuando estoy sano? Wow, brutal, ¿eh? Eso me llegó totalmente, porque muchas veces estamos en esa trampa también, ¿no? En cómo no tenemos tiempo en el día a día, pero sí sacamos ese tiempo para llorar a los muertos, Así es. para estar ¿no? en los últimos momentos o en esa enfermedad. Menos mal, que por lo menos sacamos tiempo para eso, ¿no? Bueno, Pero dices, ¿por qué no lo sacamos antes también? así es, En el así fondo es, es cuestión de valores. así es. Vuelvo a lo mismo, Es de cuestión de... valores. Vamos a lo mismo, así es. Vale, sí, cuéntanos un poquito. Vale, ya sabemos cómo llegas tú a este, a este camino tan importante, pero cuéntanos un poquito de qué herramientas utilizaste, cuáles fueron, cuál fue tu armadura, ¿no? ¿Cuáles fueron esas herramientas de las que tú dijiste, esto es lo que yo necesito para empezar a andar? Bueno, en ese momento a lo mejor no, pero hoy que puedes mirar atrás y decir qué fue, ¿no? ¿Qué fue lo que me ayudó? ¿Qué fue lo que me dio ese empuje, ese enganche? Aparte de, obviamente, decidir pasar a la acción, que es fundamental, pero aparte de eso, Sí, pues cuéntanos un mira, poquito para que la gente sepa cómo, ¿no? Cómo comenzar este camino. Pues mira, pasar a la acción fue fundamental, sobre todo en un primer momento, porque con ese lanzamiento de Mami Concilia, ¿no? Con ese que se me ocurriera la idea de hacer ese libro, porque quedarte sin trabajo con un niño de 4 meses, 35 años, en un sector digital que avanza muy rápido, puedes entrar ahí en un bucle de no encuentro, no valgo, y me podía haber perdido. O sea, yo muchas veces lo pienso y digo, si llego a perder ahí el tren de lo laboral, vete a saber si no habría caído, bueno, en estrés seguro, en depresión, no sé.
Y bueno, gracias a que se me ocurrió esa idea y que lancé todos esos libros, me sentí primero en valor, o sea, pude poner en valor mi valor Correcto. y tener esa visibilidad, pero además, gracias a todos esos testimonios, aprendí muchísimo, porque claro, era gente que te estaba contando sus dificultades, lo cual a mí me hacía pensar cómo podemos solucionar todo esto, y también era gente que de alguna forma estaba aportando su inspiración de cómo habían hecho ellos o cómo estaban empezando a hacer o qué. Y una de las cosas que ahora que para escribir este libro he releído Mami Concilia y seguiré releyendo el resto de testimonios, ¿no? Pero aquella primera edición, pues, por ejemplo, me he dado cuenta de que aquellas mujeres hablaban ya con perspectiva, ¿no? Tenían hijos mayores, el mío solo tenía 4 meses y los suyos pues de 10 para arriba, ¿no? Entonces, hablaban ya con esa perspectiva. Entonces, yo creo que algo que veo ahora es la importancia de la perspectiva en el tema de la maternidad y de la conciliación. Porque no es lo mismo Totalmente. conciliar con un niño de 4 meses que te necesita todas horas, que estás con el pendiente del pecho y que todo eso te marca, que duermes mal, que Así con es. un niño de 3 años que ya va al colegio, con un niño de 6 que ya empieza a leer, a pintar, que tiene ciertas inquietudes por su cuenta, con un niño de 10 que tiene amigos. Y hasta aquí Claro. puedo leer porque no tengo, mi hijo solo tiene 10 años, ¿no? Pero sí que tengo la creencia de que los que hemos invertido tiempo en la infancia tendremos una adolescencia más sencilla. Totalmente. Es mi creencia, ¿vale? Ya os lo confirmaré. Pero bueno, creo que lo que hablábamos, ¿no? De ese tiempo dedicado a la transmisión de valores, ese tiempo dedicado a construir comunicación, a construir límites desde el amor, tiene que dar su fruto. Y estoy convencida desde ahí, ¿no? Y luego la verdad que después de esos 3 años de activismo, por un tema de falsa necesidad, por eso sobre el tema de la necesidad también he reflexionado antes y sigo reflexionando mucho, ¿no? Dejé a un lado el movimiento Mami Concilia y cogí 2 clientes que por un lado, me facilitaban privacidad, porque con Mami Concilia estaba teniendo mucha visibilidad con un niño de 3 años que la verdad no me apetecía mucho. Y por otro lado, me daban seguridad económica. Entonces, por esa seguridad económica acabé dejando a un lado mi propósito, mi pasión y mucho que tenía por hacer y por dar, ¿no? Entonces, creo que esto era necesario en todo viaje del héroe que tenemos, ¿no? En cualquier historia. Yo necesitaba perderme, necesitaba entrar en esa noche oscura del alma en la que me perdí completamente. Y en 2019, gracias a meterme en pilates, a ponerme en el centro de mi vida, a parar y respirar, me di cuenta de que otra de las razones que me había llevado a abandonar era que la gente me pedía soluciones y yo no las tenía. Claro. Entonces decidí buscarlas y decidí buscarlas desde la acción y ahí fue cuando empecé a formarme en coaching y ahí pues desplegué, ¿no?, todas las herramientas del coaching Muy y en bien. concreto en las que tú y yo estamos especializadas, ¿no? O sea, es experto en valores, un año trabajando los valores Total. que para mí son tan importantes para la conciliación, porque si tienes claros tus valores, te va a ser más fácil priorizar, te va a ser más fácil organizarte, te va a ser más fácil poner límites, elegir y no renunciar, ¿no? Porque desde ahí se puede. Y también esa Total. otra herramienta tan potente que es el mapa del estrés. Pues lo mismo, ¿no? Porque al final el estrés es una consecuencia de la falta de conciliación. De hecho, vemos que una de las principales metafuentes de estrés son los conflictos entre familia y trabajo. Entonces, Así bueno, es. ahí hilé yo todo mi puzzle y bueno, tengo una última herramienta con la que trabajo, que es el geniotipo, en el que conocemos los talentos o capacidades naturales de las personas, que también son otra fuente de estrés, ¿no? El no tenerlos claros y dedicarte a algo que no es lo tuyo, entonces te cuesta más de lo que te tiene que costar y al final pues eso hace que estés en una continua lucha porque dedicas más horas de las que tienes que dedicar a hacer algo que en realidad no es para lo que has venido aquí. Eso es brutal, eso es brutal y a mí yo tengo varios clientes, varios coaches en esta tesitura de eh, mm, mis talentos, sé cuáles son, sé en lo que soy bueno, pero no lo puedo hacer. Y entonces entras, lo que tú dices, en un bucle de estoy haciendo algo que no me gusta, estoy trabajando y dando mi fuerza en algo que no me gusta y lo que a mí me gusta no lo estoy potenciando. Y yo digo, ¿qué te lo impide? O sea, ¿qué te lo impide? Es brutal esto, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, empiezan a repercutir en el estrés laboral, que luego el estrés laboral va directo al estrés en casa. O sea, es Total. imposible no llevarte
La persona que diga no me llevo el trabajo a casa es muy difícil y no significa llevarte los papeles a casa, significa llevarte todo el tema emocional a casa y pasa y entonces es cuando lo que tú dices, ¿no? Es necesario valorar también. Sí, qué importante esto, ¿eh? Totalmente. Importantísimo. Mira, ahora que estabas hablando de todas estas herramientas, digo, "Pues, chica, esto tiene muchísimo que ver con la forma como va mi metodología a crecer. Pero hay un punto súper importante en la metodología a crecer donde yo le digo a mis dolientes, que no son los coaches, sino son los dolientes, son las personas que están en duelo, y es escribe. Escribe todo lo que te viene a la cabeza. Eh, a mí me ayudó muchísimo con mi padre, ¿no? De hecho, por ahí me decían que a veces era más peligrosa con un ordenador que con una pistola si la tuviera en la mano. Me encanta escribir, porque cuando yo escribo saco lo que hay dentro de mí, ¿no? Y sentimientos, dudas, conflictos. Entonces, dentro de mi tribu también hay personas que les gusta escribir y no saben cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo podrían, no? ¿Qué podrían hacer? ¿Cuál sería ese consejo? ¿Cuál sería ese consejo que darías? ¿Cómo seríamos capaces de llegar a, a escribir o a hacer lo que tantas veces tenemos dentro que queremos contar y no somos capaces? Pues fíjate, Lili, esa es justo una de las cosas que trabajamos en el grupo de escritura, que justo este jueves empezamos, como bien sabes, edición en la que tú vas a ser participante Totalmente. y me hace muchísima ilusión y me honra que estés allí. Y Y te de allí voy también a esa... decir por qué. Cuéntame, cuéntame. Te voy a decir por qué. Perdóname que te corte. Yo tengo un libro que está ahí, pero cuando lo haces desde cero es difícil, ¿no? Entonces era como, está ahí, tengo un año, yo sí, un añito, año y, cuidado que 4 meses el libro. Ese libro va a dar mucho de sí. Y está ahí, pero es como que me falta organización. Y cuando hablamos de esto, dije, por algo llega, ¿no? Algo llega, hay necesidad de un rumbo, hay necesidad de poner todo lo que está ahí y organizarlo de esta forma. Entonces, para mí es una oportunidad increíble, sobre todo liderada por ti. Por eso Fíjate, pregunto, por eso pregunto, porque es necesario que mi tribu, ¿no? La gente que desea ponerle voz a su historia, que desea contar su historia, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuéntanos un poquito, por favor. pues fíjate, es curioso porque ahora cuando me has preguntado por las herramientas, no se me ha ocurrido el tema de la escritura porque es una de las que he incorporado más recientemente. Y además no surgió como herramienta, pero se ha convertido en una herramienta. Te cuento cómo surgió el grupo de escritura, Ujú. que bueno, yo llevo muchos años queriendo escribir un libro, porque todos estos libros que he hecho al final no dejan de ser libros colaborativos que yo he coordinado, he editado, he hecho el prólogo y la conclusión y he escrito un testimonio, pero el gran volumen de las páginas no las he escrito yo, ¿no? Ujú. Entonces tenía muchas ganas de escribir un libro que recogiera mi andadura en estos 10 años, pero ya lo he intentado varias veces, intenté hacer uno con lo que había aprendido en el embarazo, intenté hacer uno durante la baja de maternidad con todo lo que estaba pasando, intenté hacer uno durante, o sea, después de esos 3 años de activismo y nunca había sido capaz, escribía 10 páginas y abandonaba. Entonces, a la vuelta del verano, se me ocurrió crear un grupo para acompañarme. Y cuando tienes Ujú. esos momentos, que cualquiera que haya escrito seguro que le ha pasado, en los que empiezas a dudar de ti, te vienen las voces internas de esto es una porquería, hay 100.000 libros escritos como este, pero tú El quién te has poco creído que yo eres y el super yo. El poco yo y el super totalmente. yo. Tienes ahí ese crítico interno. Pues tener a un grupo que te recuerde lo que vales, por qué estás ahí, el para qué lo estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, te ayuda a seguir. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este verano descubrí El camino del artista de Julia Cameron Ujú, y creo que para mí fue un desbloqueo creativo total y de hecho fue lo que me llevó a lanzar este grupo de escritura. ujú. Luego, cuando quería lanzar el grupo de escritura, descubrí que Julia Cameron tenía otro libro que se llama El camino de la escritura. Es un método en 6 semanas, a la que yo he añadido una primera semana para crear el grupo y hablar de esos valores,
de ese por qué y ese para qué Ujú. que nos lleva a escribir y crear esa burbuja tan importante para que luego tengamos la confianza de compartir y de Ujú. hacer grupo, ¿no? Precisamente. Ujú. Entonces, el jueves haremos esa primera reunión para crear el grupo y luego seguiremos juntas el camino de la escritura, que yo ya lo he hecho 2 veces en los 2 primeros grupos, pero lo volveré a hacer Qué bonito. acompañando a las que os apuntáis. Y es un camino básicamente para desbloquear la escritura y todas esas barreras y miedos que nos impiden escribir y también para crear el hábito de la escritura y al final disfrutar escribiendo. Da igual que quieras publicar o que no, que quieras hacerlo para ti, porque al final la escritura he descubierto que es absolutamente sanadora, o que Ujú. quieras hacerlo como legado para tus hijos o como legado para la sociedad, o que sea ficción o no ficción. Da igual, lo importante es escribir. Y Ujú. entonces una de las cosas que trabajamos es escribir a diario, escribir a mano, que antes cuando has dicho lo del teclado, digo, aquí vamos a escribir a mano. Es curioso cómo esa escritura a mano puede sanar. Eh, Mucho, ¿Qué mucho. hace la escritura a mano? Que no te permite volver atrás, porque cuando escribimos en teclado, pues borras, relees, corriges y Me además encanta vas esto, más me rápido, encanta. con lo cual no Sí. te da tiempo a pensar, mientras que a mano estás escribiendo una idea y te está viniendo la siguiente y fluimos. Y muchas veces ves el papel y te sorprendes con la cantidad de ideas, pensamientos, juicios, miedos, o todo lo contrario, mensajes Wow. empoderadores, Sí. porque una de las cosas que hacemos es que durante las 7 semanas no releemos lo que hemos escrito y después, para las que decidan seguir, empezamos a releer esas páginas. Entonces, yo ahora estoy releyendo las que empecé en septiembre y me doy cuenta de que en las primeras páginas hay mucho miedo y Ujú. cómo a partir del día 10, 15, ese miedo se va convirtiendo en poder y en un Wow. poder que te impulsa, ¿no? En una idea que aparece, que al día siguiente reaparece y cobra forma, que al día siguiente vuelve a Ujú. aparecer y te aparecen los pasos, que al día siguiente te felicitas porque has dado el primer paso. Y es como un proceso muy mágico, que al final casi lo de menos es lo que escribas. Es como Claro. estas 7 semanas de generar el hábito de la escritura y compartirlo con otras mujeres que tienen aficiones, bueno, esa afición o ese deseo, ese anhelo por la escritura Ujú. y a Ujú. su vez inquietudes comunes como mujeres, ¿no? Que tantas inquietudes compartimos, pero no compartimos porque no tenemos tiempo para hablar ni para reposar Por eso es importante conciliar para poder escribir también, también. tal cual. Pero fíjate, Qué bonito. hay muchas mujeres que cuando se plantean apuntarse me dicen, pero es que no tengo tiempo, es que no sé si voy a poder, es que no sé si es demasiado exigente para mí. Y es Empiezan los curioso cómo miedos ya. desde el primer día esas mujeres van dejando a un lado otras cosas para hacer hueco a la escritura, que es lo que Sí. realmente desean. Y cuando empiezan a sentir los beneficios que está teniendo la escritura en ellas, ya se convierte como una adicción, ¿no? Y no hay un Ujú. día que empiece o que pueda empezar sin escribir esas páginas. Y es maravilloso porque esas páginas te llevan a tener mayor claridad mental, a ver todo más organizado, con lo cual ser más productiva, Ujú. con lo cual también a cuidarte, a sacar ese tiempo para ti. Nos ayudan en ese proceso que hacemos con el camino de la escritura a vencer el Ujú. perfeccionismo. Yo qué sé, es a vencer la autoexigencia, a escribir A sin fluir. juzgarnos, a avanzar efectivamente, a fluir. Así es. Y es Qué maravilloso, la bonito. verdad. Muy bien. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerles aquí el link, que lo tengo por aquí, en el, ahí les dejo el link para las personas que están aquí y desean entrar en este grupo de escritura que empezamos el jueves. ¿A qué hora? A las 10, de 10 A a las 10 12. de la mañana, de 10 a 12. Creo que, mira, dentro de lo que es la conciliación es una hora perfecta porque ya el colegio ha empezado, ya hemos dejado a los niños al cole, eh, hemos vuelto a casa, hemos desayunado y creo que son 2 horitas de las que podemos un día a la semana tomar tiempo de reunirnos, de vernos, de hablar y luego ya cada una decide a qué hora quiere escribir, ¿no? Según lo cuentas. Yo para mí, la mejor hora para escribir eso, a primera hora de la mañana o antes de irme a acostar. Mm. Me encanta,
De hecho, estoy haciendo un diario de gratitud por las noches. Me encanta escribir antes, justo antes de irme a dormir. Me encanta. Pero últimamente estoy teniendo estos flashbacks que me vienen cosas y necesito buscar la libreta y empezar a escribir. Esas cosas que se te vienen, eso es muy bonito. Sí, la El libreta dejarte siempre a fluir. mano para esas ideas que aparecen. Pero sí, yo también, bueno, lo que trabajamos es esa escritura automática, intentar hacerla lo más pronto por la mañana, que en mi caso es pues ya cuando empiezo la rutina laboral. Y luego para escribir lo que llamamos la cuota, que es ir sumando páginas en nuestro proyecto, que yo gracias al grupo he conseguido llegar a 100 páginas en mi libro, que de esto Wow. nunca pensé que pasaría, pues es posible. Estas páginas empecé bloqueándome un ratito por la tarde, después de comer, como de 2:30, 3:30 más o menos, pero tendía a complicarse porque podía haber una llamada, una reunión, algo de trabajo que había surgido por la mañana, entonces tenía que hacerlo, entonces he empezado a hacerlas después de las páginas de la mañana. Y así ya es como que he cumplido mi rutina de escritura del día y ya me siento realizada para Qué abordar todo lo bonito, que venga después. qué Pero cada uno tiene bonito. que encontrar su hueco, su lugar, su mejor momento, la inspiración. Y todo eso lo trabajamos. Qué bonito. Yo te puedo decir que para el proceso de duelo es súper, súper, súper beneficioso el escribir. El escribir, el contar historias con la persona que se nos ha ido, el, el hablar, ¿no? De lo que sentimos, de lo que pensamos que en algún momento no dijimos. Siempre nos queda algo por Sí, decir, ¿no? Siempre nos queda algo por contar. Y es súper beneficioso porque lo que tú dices, ¿no? El escribir a mano, es cierto, eh, es bueno también tener en cuenta la letra, porque luego no sé ni lo que he escrito. A mí me sí, ha pasado. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo primera, pero sí el decir, eh, puedo, el inconsciente, ¿no? Escribes y es como que empiezas que suena feo, pero empiezas a vomitar cosas que están ahí dentro que son necesarias que salgan. Y yo lo utilizo mucho. Así que dentro de mi tribu, las personas que deseen tienen el enlace para que se unan a nosotros en este grupo de escritura que va a ser eh, impresionante, impresionante. seguro que sí, Y Lili. Y además, para todas aquellas personas que piensen que no tienen tiempo, son solo 7 semanas, pero son 7 semanas que marcan un antes y un después. Y luego la que quiera seguir, pues hay un segundo grupo. Pero este primer grupo para crear el hábito, para descubrir que cualquier persona puede escribir, que la escritura es una herramienta y un ejercicio súper sanador, pues así es. me encantaría veros el jueves. Además que va a ser un grupo potente ahí con Lili también y con otras Yo chicas tengo, majísimas. yo tengo muchísima ilusión por esto. Eh, tengo muchísima ilusión y ahora mismo se me están viniendo muchísimas ideas a la cabeza. O sea que creo que acabas de despertar un monstruo. Porque no para. Ahora mismo tengo en la cabeza lo de conciliación en duelo. Y está haciendo todo. Y digo, bueno, espera, para. Qué potente, Una cosa a la otra. qué Una potente. cosa primero y la otra después. Eh, también pienso que en el tema de la escritura siempre tiene que haber al menos para mí, ¿no? Cuando llegas a esto y esto te llama, eh, es porque algo dentro de ti te dices, estás preparado para ello, ¿no? Si nos escucháis hablar sobre este tema y alguien dice, wow, esto me gustaría hacerlo, permítete hacerlo, porque hay algo dentro de ti que te está diciendo, esto es para ti, ¿no? Esto te va a beneficiar muchísimo y esto es para ti y este es el momento. Mira que yo había escuchado de clubes de escritura, me han llegado muchísimas invitaciones y tal, y no era el momento, creo que en este momento en el que estoy, hay un antes y un después de un año y medio a la fecha, eh, y pues yo podría decir que ahora sí que estoy lista para empezar este camino eh, con propiedad. Entonces, aquellas personas que sientan que esto es para ellos, para ellas, están completamente invitados, ¿no? A ser parte, a formar parte de esto que puede ser el cambio que estás esperando en tu vida. Totalmente. Porque además es que, fíjate, es un poco lo que te decía, ¿no? Que yo llegué al tema del grupo de escritura
por escribir un libro, pero luego he descubierto que es mucho más, ¿no? Que es esa herramienta que nos ayuda a fluir, a sanar, a hablar abiertamente de cosas que no podemos hablar con nadie, pero que ahí están, ¿no? Y que las escribes y descubres pensamientos, creencias, sueños. Los sueños van cobrando forma, van dando claridad. Vas de alguna forma escribiendo como una hoja de ruta hacia tus deseos. No sé, para mí ha sido maravilloso y además es que me he decidido a lanzar este tercer grupo porque veo el bien que le está haciendo a las personas que han formado parte o que forman parte, porque la mayoría siguen en la segunda parte. Y es maravilloso, ¿no? Y lo que les movía eran motivos muy diferentes, ¿no? Desde la persona que quería publicar en redes sociales y no se atrevía, hasta la persona que quiere escribir un libro para dejarlo como legado de sus aprendizajes para sus hijos, la que sí quiere escribir una novela, la que ha tenido algún episodio complicado con su pareja y quiere escribirlo para sanar y que pueda ayudar a otras mujeres en la misma situación. Bonito. Son muchísimas las. También Sí. tenemos algún jubilado que de alguna forma quiere también recoger, ¿no? Pues ese aprendizaje de vida. O sea, es que son tantos los motivos que te pueden llevar a escribir y lo más importante de todo es escribir para ti, para disfrutar y para sanar. Y si luego además ve la luz y se convierte en un bestseller o es un legado maravilloso, pues estupendo, Genial. pero es lo de menos. Lo que queremos aquí es romper esa autoexigencia que muchas veces y ese perfeccionismo, ¿no? Que muchas veces nos frena a escribir y a soltar todo eso que tenemos dentro. Que cualquier persona tiene muchísimo que aportar. Fíjate, hace poco nos visitaba Rafa Caunedo, un escritor, para bueno, explicarnos cómo es el camino desde escribir un libro hasta verlo en las librerías, ¿no? Un libro de ficción. Y varias que estamos escribiendo libros más autobiográficos, le preguntábamos, ¿no? Pero ¿y cuando es tu propia historia, ¿no? Pues ¿cómo haces y tal? Y decía, pues la verdad que nunca me he visto en esas porque es que no considero que mi vida sea tan interesante. Wow. Y yo cuando escuché aquello dije, la vida de cualquier persona, o sea, fantástica su humildad, ¿vale? Pero la vida de cualquier persona es apasionante. Porque, tiene una historia que claro, contar. Tenemos una historia detrás y muchísimo aprendizaje. Entonces, y además, somos muy diferentes, somos únicos, pero a la vez somos muy parecidos. Entonces, dentro de aquella historia que te hace única, tienes mucho que aportar a otras personas que comparten mucho contigo. Entonces, bueno, yo animo a todos los que quieran a sumarse a esta aventura, que empezamos el jueves, Lili, con muchísimas ganas. Empezamos ahí el 2024 a tope. Y nada, pues nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. No sé si alguien por aquí de las personas que están quieren dejar alguna pregunta, quieren preguntar algo, quieren decirnos algo. Voy a ir para abajo, pero creo que no. A ver, tenemos Pedro decía, luego los padres les dan más valor cuando sus hijos están enfermos o se mueren que cuando están sanos. Sí, ese tema es tal cual como lo ha dicho Sui, ¿no? Como lo hemos dicho, las personas a veces se preocupan más en la enfermedad que en la salud. Y eso también es necesario, ¿no? El cuidar de la familia cuando estamos bien es lo más importante. Y creo que empieza por cuidar de nosotros mismos, ¿no? La persona que no se sabe cuidar difícilmente puede saber cuidar a otros. Entonces el proceso tiene que empezar por nosotros mismos. Así que nada, aquí tenéis una excelente oportunidad para transitar este proceso vuestro, dándole líneas y letras a lo que sentimos, a lo que queremos decir o a esa fantasía, a esas cosas que soñamos, que todo gran proyecto siempre en un principio fue un gran sueño, ¿no? Y yo me despido con eso. Te dejo a ti para que te despidas y lo dicho, el enlace está ahí. Cualquier duda que tengan, Usue, ¿cómo te encontramos en redes, por favor? Voy a recoger tu testigo que me ha gustado, ¿no? De que todo gran sueño se convierte en realidad cuando lo escribimos. Es el primer paso, ¿no? Para que ese sueño que está ahí en la cabeza enorme se convierta en una visión más tangible. ¿Y cómo me encontráis? Pues mamiconcilia.com, usue.es y en las redes sociales pues mamiconcilia o usue Madinabeitia.
si buscáis Usue casi seguro que aparezco, porque la suerte de tener un nombre poco común. Y por supuesto, pues Mami Así es. Concilia, que es esa lucha que abandono, que abandero, Muy bien. abandono no. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Para mí ha sido un placer inmenso. Nos vemos el jueves, a ti y a todas las personas que quieran unirse a este proyecto hermosísimo. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Usue, por dejarnos un poquito de tu sabiduría, de tu aprendizaje, por enseñarnos la necesidad que existe hoy por hoy en nuestra sociedad también por cuidar de los nuestros, por cuidar de las familias, por conciliar, por hacer jóvenes y niños para un mañana eh, muchísimo más bonito del que tenemos. Y no vamos a entrar en lo que hay hoy por hoy porque nos vamos a poner a llorar, pero creo que nosotras, las madres, somos y los padres, ¿no? Madres y padres somos los responsables de que el mañana, nuestros líderes de mañana, sean mejores personas de las que hay hoy por hoy. Así que con eso me despido. Si quieres decir algo más, Usue, Nada, todo es tuyo. simplemente muchísimas gracias a ti, Lili, por este altavoz, por este espacio, por sumarte al grupo, que va a ser un placer tenerte allí, y también por la tremenda labor social que haces tú también, ¿no? Acompañando en el duelo. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Nos Hasta luego, vemos. chicos. El Chao. enlace lo vais a tener debajo de este directo. Y para cualquier pregunta, ya sabéis, @mamiconcilia en Instagram o usue.es. ¿Ha dicho? De todas formas, yo voy a ponerlo todo debajo de este directo. Y a los que queráis, bienvenidos. Nos vemos el jueves en este grupo de escritura. Y importantísimo, cualquier pregunta que necesitéis, dejadlo aquí debajo. Os quiero. Un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós.